Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 8.5 del manga del segundo año de Classroom of the Elite. El capítulo comienza en el centro comercial Keyaki, mientras Ayano Kouji cocinaba para Masawa, en donde vemos que Kamuro, Kitou y Sakayanagi estaban reunidos, con la primera contando a los demás que la clase C está pagando 10.000 puntos privados a los de primer año para que rechacen las ofertas de agruparse con la clase A del segundo, y además otros 200.000 para que se agrupen con ellos, por lo que Masumi se pregunta si ellos también deberían competir con puntos privados, pero Arisu le dice que no, pues vencerlo en su propio juego carece de potencia artística. Aún así, Masumi duda y se pregunta si está bien dejarse derrotar por Yuen de esa forma, a lo que Sakayanagi responde que incluso si Kakeru logra llevar a muchos alumnos excelentes de primero con él, apenas si lo dejaría en igualdad de condiciones, ya que la diferencia académica entre sus clases es muy grande. Pero por supuesto, Kamuro no quiere estar conforme con una posibilidad de victoria del 50%, por lo que Sakayanagi le explica que si ella entra en el juego de pagar por estudiantes, se arriesgan a que Kakeru infle los precios y ellos terminen perdiendo demasiado. Esto, pues el objetivo de Yuen es claramente ir por el premio de puntos de clase que le da el primer lugar de la clasificación general, algo totalmente diferente a su plan con puntos privados que tenía en el primer año, ya que cambió sus ideas por el bien de su clase, por lo que Masumi pregunta entonces si ya está decidido que no utilizarán sus puntos, pero su compañera le dice que no es así, que le digan a los de primero que están dispuestos a igualar la oferta de Yuen, pero que incluso si los de primero aceptan, no hagan el acuerdo oficial aún, pues la estrategia de Kakeru le era conveniente para ella. Y a Kamuro en este punto ya se le quemaron las neuronas tratando de entender a su líder, pero Hashimoto, que escuchaba la conversación pues estaba en llamada telefónica con ellos, no tenía dicho problema, ya que a diferencia de su compañera, solo obedecía lo que decía la princesa sin cuestionar nada. Aún así, Sakayanagi procede a explicarlo con manzanitas, ya que la estrategia de Yuen de comprar estudiantes no es mala. El problema es que se empeñó en ir por los mismos que la clase A, haciendo ofertas increíblemente altas, pues para ofertar ni siquiera se necesita el dinero, solo pretender que se tiene. De esta forma aumenta la oferta y les hace pagar a la clase A cifras extremadamente altas. Pero Sakayanagi está tranquila, ya que considera que Yuen interpretó mal algunos detalles cruciales, como que la buena reputación de la clase A puede desaparecer fácilmente, o que puede conseguir que la gente colabore con él solo dando algunos puntos. Pero a pesar de la explicación con manzanitas como a niños pequeños, Kamuro seguía sin entender y no le gustaba la idea, solo que decidió hacer lo mismo que Hashimoto y apagar su cerebro simplemente siguiendo las órdenes de Arisu, mientras que esta última piensa que al menos de momento con esa orden que dio estarán bien, pero que espera que el desenlace de la batalla no sea tan simple como Kakeru autodestruyéndose, pues eso no sería divertido. Y ya que mencionamos a Kakeru, es hora de ver lo que pasaba con él 2 horas más tarde ese mismo día, pues en una sala de karaoke este estaba reunido con Ibuki e Ishizaki, mientras que este último le contaba que el de primer año puso su oferta en espera debido a lo que vimos antes de que Sakayanagi ofrecía lo mismo. Y aunque esto puso nerviosos a sus dos compañeros, Yuen estaba relajado y menciona que ya sabe lo que la clase A está haciendo, y simplemente le dice que entonces mencione a los de primero que ellos pagarán 300.000. Esto porque les viene bien que la clase A pierda su reputación tras esta estrategia. Y si bien eso es cierto, el ofrecer tantos puntos privados es algo que hace que Ishizaki se cuestione si acaso podrán pagar esa cantidad a todos. Pero Kakeru declara que no tiene intención de pagar, pues no piensa trabajar con creídos que piden puntos sin conocer su límite, ya que Yuen solo está tratando de aprender cómo se manejan los alumnos de primero, y les pregunta entonces a sus dos compañeros por qué cree que le eligieron a ellos los que aceptaron su primera oferta de menos puntos privados. Por lo que Ibuki recuerda que él siempre se reunía en persona antes de cerrar un trato, y le cuestiona si acaso los amenazaba o algo así, quejándose de que al final no está negociando nada, mientras que Kakeru menciona que nada más está observando a los de primero, y si son capaces de entender que él es mejor que Sakayanagi, ya que el objetivo final es derrotarla y arrastrar al resto de la clase A junto con ella. Y hasta acá el resumen del capítulo 8.5 del manga del segundo año de Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyushitsue. La verdad, un capítulo muy entretenido para mi gusto.
Aunque no puedo negar que al ser de explicaciones de estrategias tiene bastante texto. Pero siendo las batallas entre Kakeru y Arisu de mis favoritas de la serie, simplemente me encantó que un capítulo entero esté dedicado a sus estrategias. Pero a ustedes, ¿qué les pareció? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Y dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.